La autoridad no se impone, se suscita, se genera. Autoridad de la que estoy hablando, autoridad moral, autoridad política, verdadera, se gana, se conquista a base de razonamiento, de argumentación, que tiene confianza en el pensamiento ajeno, que es capaz de asimilar. Bueno, y habrá personas que no pueden ser convencidas de la verdad, pero eso son minorías. La mayoría de la gente no tiene el deseo de no tener la verdad, de no estar en no manipular bajo conceptos básicos, reales, verdaderos. No quiere suicidarse, quiere vivir, y para vivir hay que conocer la realidad para transformarla. Bueno, una persona que se acostumbra a ejercer la autocrítica y a reconocer los errores de cualquier cosa, de los dichos o de los hechos, se va acostumbrando a asimilar la realidad externa, y cada día será necesaria menos autocrítica, porque cada día será más esponjoso a la realidad, y por lo tanto no necesitará estar haciendo eso. Y aparte de todo, aunque tuviera que estar haciéndolo, ¿en bien de qué se estás luchando? ¿Bien tuyo o en bien del conjunto? Si tú sabes que por ahí te rompe la cabeza porque hay una muralla, ¿no?, y vas a reiterar el romperte la cabeza porque, como tú crees y has dicho la primera vez que es el camino y el camino no era ese, vas a sacrificarte tú y a los demás por mantener tu criterio. Pues lo lógico es que digas, no, pues señores, me he equivocado, o nos hemos equivocado, porque la resolución debe ser colectiva, y en definitiva yo creo que hay siempre una responsabilidad colectiva. Ahí nadie nace marxista. Vamos a aprender todo un nuevo método de vida, de conducta, de lógica, de funcionalidad, de todo. Entonces tenemos que ayudar a crearla diciendo nuestra verdad, que es falsa, está equivocada, pues se rectifica y no pasa nada, no se le caen los anillos a nadie. Buenas noches. Permítame en primer lugar que salude a la familia de Fernando Sagaceta, que está presente en este acto, y en segundo lugar que felicite también a Justicia y Sociedad por haber tenido la idea y el trabajo de organizar este acto. Para mí puede ser un atrevimiento, habiendo tanta gente que estuvieron íntimamente ligados a Fernando, el decir unas palabras, pero así me lo han pedido y creo que lo debo hacer como decano del colegio. Yo conozco a Fernando de que era un niño. Con Fernando tenía una diferencia de edad. Fernando yo lo veía desde que era pequeño, yo vivía en Domingo J. Navarro y él vivía en Viera y Clavijo. Entonces, cuando yo fui a estudiar al Viera y Clavijo, al colegio, ya Fernando había acabado el bachiller. Cuando yo fui a la universidad, también Fernando había acabado la carrera. En realidad, cuando yo traté a Fernando fue cuando yo acabé la carrera y empecé a trabajar de abogado. Primero como amigo y segundo porque tuvimos nuestros asuntos en contra, como es normal, y con este trato tan especial que tenía él con todos. El colegio tiene que estar orgulloso de haber tenido un colegiado como Fernando. Fernando, creo que había que distinguir dos facetas, todos lo sabemos, el político y el abogado. Como político, en mi opinión, y creo que la opinión de todos, siempre fue un hombre comprometido en la defensa de los derechos humanos y comprometido con sus ideas, le costase lo que costase, como sabemos todos, que le costó la prisión. Y como abogado, fue un abogado magnífico, también defensor de los derechos humanos y que tenía una profesión que estoy seguro que no era para ganar dinero, porque todos sabemos cómo era Fernando, que seguramente le costaría más dinero de lo que él ingresaba con la profesión. Por eso, además me han dicho que sea breve, puedo decir, yo tuve la suerte, si eso se puede llamar suerte, la mala suerte que asistía al Consejo de Guerra, porque un compañero, Diego Castellano, abogado, estaba de soldado en el juzgado militar y me coló. Hicimos escritos y todo lo posible para que Fernando saliera de prisión. Yo solo les voy a contar una anécdota que me pasó con él y que nos dice exactamente cómo era Fernando. Cuando yo estaba muy enfermo y había vuelto de Cuba, teníamos un grupo de amigos
de derecha, de izquierda, de todos los que tomábamos casi todos los días café. Y entonces, en los que estaba Félix Parra. Entonces queríamos hacer algo por Fernando, pero claro, no era el momento de decir vamos a hacer una cena, parece que era una despedida, la última cena, no vamos a... Y se nos ocurrió solicitar la Cruz de San Raimundo para Fernando. Nos pareció buena idea y a mí me encargaron de intentar de conseguirla. Ya estaba muy enfermo. Entonces llamé a Pepe Mateo, que en ese instante era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le pareció la idea magnífica y me dijo, yo te llamaré, voy a hablar con el ministro. A la hora, una cosa así, me llamó y me dijo, he hablado con Eligio Hernández, que era fiscal general del Estado, le ha parecido también magnífica la idea y hemos hablado con el ministro y ya está concedida. Ahora lo tiene que pedir una institución, porque no se concede porque sí, sino que hay que solicitarla. Y se le concedió, ya la tenía concedida. Pocos días antes de imponerle la cruz, me viene Félix Parra y me dice, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que Fernando me ha dicho que a él le parece que esta es una cruz franquista y que él no la acepta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, pues imagínate el disgusto que nos dio. Como él no estaba, yo creo que ya en buenas condiciones, estaba muy mal porque él se murió a los pocos días de imponerle la cruz, pues lo convencimos de que la cruz ni era de Primo de Rivera, que era de la República. Si él llega a estar bien, seguro que no lo hubiese aceptado. Y entonces se la aceptó y se la impusieron aquí en este colegio, con una prohibición que tú conocerás, Joaquín, que a Félix y a mí no nos dejaron venir a la entrega de esa medalla. Bueno, esa es esta historia. Por tanto, yo quiero ya terminar, no alargarme, felicitar a los organizadores y decir que Fernando ha sido verdaderamente un honor y un orgullo para este colegio que haya sido colegiado nuestro, y muchas gracias. Ante todo, agradecerle tanto al Colegio de Abogados de Las Palmas como a Justicia y Sociedad, voy a decirlo, dos instituciones, porque tiene que tener ambas esa categoría por la labor que desempeña Justicia y Sociedad, debe de ser ya considerada como institución y darle el valor social que tiene. Digo, agradecerles el que se hayan acordado de Fernando Sagaceta en este aniversario de su fallecimiento. Como les decíamos, el abogado y político Fernando Sagaceta falleció esta mañana. El corazón del incansable luchador dejó de latir en las primeras horas de esta mañana, 66 años después, en un modesto apartamento de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como fue su vida a lo largo de los 35 años que dedicó a la actividad política y algunos más a su profesión, abogado. Fernando Sagaceta, que en 1958, junto con Alfonso Calzada Fiol y un nutrido grupo de trabajadores, intentaron evitar la muerte por garrote vil de Juan García, conocido como el Corredera, en Barranco Seco, adquirió en esa fecha un compromiso importante: luchar por las libertades. Los tiempos eran difíciles y casi todo estaba prohibido, por lo que 4 años después fue condenado en consejo de guerra tras ser detenido en una redada en Gáldar, donde clandestinamente se encontraban los integrantes de la organización creada por él, Canarias Libre. La pena de 8 años la cumplió en el penal de Burgos, donde ingresó en el Partido Comunista de España. De regreso a Las Palmas de Gran Canaria se incorporó al Colegio de Abogados, pese a la oposición de la Junta de Gobierno, y se dedica a la defensa laboral y penal. Años después se le suspende en el ejercicio de su profesión y un Consejo de Ministros presidido por Franco acuerda su expulsión. Posteriormente es detenido y encarcelado en diversas ocasiones. En 1979 se presenta a las elecciones como candidato a la Unión del Pueblo Canario, al Congreso de los Diputados, y obtiene el escaño por la provincia de Las Palmas. Sus intervenciones en la Cámara fueron muy polémicas, sobre todo con el entonces vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Teniente General Gutiérrez Mellado, en relación con la presencia de la Legión en Fuerteventura. 10 años después, intentó volver a la política activa en las listas al Parlamento Europeo, pero no fue elegido.
como tampoco en las generales del pasado mes de junio, cuando concurrió al Senado por Gran Canaria en las listas de Izquierda Unida Canaria. Vamos a apoyar decididamente la candidatura de Unión del Pueblo Canario, que en cierta medida es una proyección, una ampliación y un salto cualitativo, que sepa el pueblo, que sepa la gente que no nos hemos arrodillado. Hablar de Fernando es hablar de entrega absoluta, sin límites, ausencia total de vértigo. Es decir, era un hombre que no contemplaba los resultados de su acción personal, eso no lo contemplaba para nada, honesto, dialogante, abrupto en sus formas, pero yo creo que era el reclamo del que se ve débil ante una sociedad con todos los adversa, con todos los medios de comunicación a su favor, ¿no? Llamaba la atención, pero llamaba la atención por su coherencia. No supieron nunca frustrarle sus convicciones políticas por mucha burla que se hiciera de su proceder, por mucho disco rayado y por mucha cosa que se dijera de él. Por lo tanto, hablar de Fernando es hablar de obsesión por la realidad social, por alterar lo que encontraba intolerante. Era un hombre modesto en su forma, pero absolutamente altivo con la intolerancia. En el ámbito político, pues era un hombre evidentemente internacionalista, creía en la autodeterminación de los pueblos, a fe ciega, y era marxista-leninista, con todo lo que ello implica. Supo entender a Stalin en su momento, y aceptó la glasnost de Gorbachev. Creo que define mucho la capacidad dialéctica que tenía Fernando ante todos los quehaceres de su vida. Era un hombre que tenía una visión del mundo, la tenía, compartida, pero la tenía, y era una visión que a nosotros como hijos era lo que más nos alimentaba, porque fue un padre poco común, era un hombre absolutamente entregado al trabajo y a la política, y tenía poco tiempo para la familia, pero nos dejó también, a nosotros nos comunicaba su visión del mundo, no con aspavientos o con retórica, sino con hechos. El compromiso diario de él era más que claro, ¿no? Desayunar con él era quedarte magnetizado el resto del día, porque nos habíamos leído la prensa antes de terminar el desayuno y la habíamos evidentemente comentado, y siempre tenía una observación que hacer o cómo ubicar la noticia. O sea, era un hombre absolutamente espléndido a la hora de analizar y nada egoísta o nada egocentrista en sus planteamientos, aunque lo pudiera parecer por el exceso de protagonismo social. Bueno, porque era un hombre que eclipsaba con su discurso. Como padre era un verdadero desastre. Se le quería mucho por todo lo que nos alimentaba con su visión, ¿no? Porque era un hombre que, sin ser en absoluto proselitista, ni dedicarse a maniqueísmos hipócritas y tal, era un hombre que te aportaba bases de pensamiento clarísimas, sin ninguna grandilocuencia. Era maravilloso en eso. Y bueno, y el entusiasmo que te metía en el cuerpo era brutal, ¿no? Él creía en el ser humano de una visión cosmogónica también, ¿no? Y él decía en Zeus, tener a Dios dentro. Dios no era Dios, era el Dios de los católicos, pero era el Dios de la humanidad, el de la evolución, ¿no? Y eso calaba mucho, diariamente lo tenías ahí, ¿no? Y anécdotas, pues llegar a mi instituto, dar una charla, acercarme al final de la charla y preguntarme qué hacía yo allí. ¿Qué quieres que te diga? Y vivíamos bajo el mismo techo, ¿no? Pero bueno, estas cosas ocurrían con él, ¿no? Es así, era un despistado absoluto, un torpe. ¿Podía disimularlo? No disimuló nada, ¿no? Era muy divertido. Era un hombre absolutamente abierto al diálogo, comprensivo, riguroso en su pensamiento político y por lo tanto, bueno, discrepaba. Pero era una discrepancia que yo creo que se le aceptaba
siempre estaban los recalcitrantes, ahí no había nada que hacer, pero en cuanto a la sociedad canaria en general, yo me he encontrado con muchos testimonios y mucha solidaridad de gente que tú no te lo puedes esperar, gente que tú dirías, este señor es de derechas y tal, no te sorprendería la cantidad de personas que sí que colaboraron incluso en la dictadura y en la transición a superar situaciones difíciles, ¿no? Bueno, eso lo conseguía una personalidad abierta, sincera, honesta, como la de Fernando, ¿no? Fernando se bastaba por sí mismo, eso lo demostró hasta en los últimos días de su vida, donde vivía prácticamente solo, en un pequeño apartamento, se bastaba. Pero ya claro, había evolucionado la familia, ¿no? Pero en los años en donde hubo entrega, hubo sacrificio, hubo prisiones, hubo tribunal de orden público, que también sufrió mi madre, sin ella, Fernando hubiese tenido una realidad muy distinta, porque quien fue la columna vertebral de aquella familia fue Elisa López. Y bueno, yo creo que se le recuerda a Fernando, hay que recordar a Elisa también, porque fue una parte vital en su vida, lo fue. Luego crítica y luego se separaron, ¿no? O se divorciaron, pero siempre permaneció un afecto personal entre ambos. Me gustaría dar un reconocimiento a aquellas personas que yo creo que en la vida de mi padre significaron cosas, ¿no? Un Germán Piris Pérez, un Luis Alzo Pérez, un Armando León Herrera, los hermanos Gallardo, los hermanos Cantero. Se me van a quedar algunos detrás seguro, mis primos Quino y Salvador también fueron algo importante en su vida, Félix Parrasuria. Yo creo que me lo llegó a confesar, era su gran amigo, yo no lo sabía, pero su gran amigo fuera del contexto político era Félix Parra. Yo eso lo descubrí en los últimos años. Y bueno, José Satuemalo. Yo creo que cuando ingresa en prisión mi padre en Burgos, fue el hombre que le transmitió la ideología. Mi padre no entró en el Partido Comunista, sino que una vez ya ingresado en el penal de Burgos, y él fue un poco su guía a lo largo de toda su vida política, porque lo acompañó cuando José Satué, después de sufrir muchísimos años de cárcel, se escapó de alguna pena de muerte, fue a vivir a casa. Y bueno, yo he tenido la suerte de tener muchos abuelos, muchos abuelos. Eso, yo y mis hermanas, muchos abuelos, la verdad. Y grandes personas. Se me quedará el nombre fuera, Perico Limiñana, no quiero que se me quede fuera, y otros muchos, otros muchos. Pero todos ellos siempre me confesaba a mi padre que eran parte de él. Sin ellos, él no hubiese sido Fernando Sagaceta. A mí me correspondió, me pidió que la apartara de esta vida. Decía que esta no era una vida para vivirla, y tuve ese trance que vivir, pero reconozco que fue un momento de identificación personal extremo y que dice mucho de sí mismo, en el sentido de saber que hay que saber morir. La dignidad ha de superar a la existencia inerte. Y bueno, y tuvo el honor el Pollo de la Barranquera de tirar sus cenizas al mar, y eso es algo imborrable en mi memoria y en la de toda mi familia. Fernando lo conocí precisamente en una fecha muy trágica, que fue cuando se trataba de salvar la vida del Corredera. Entonces hubieron unas reuniones en casa, el Partido Comunista y otros miembros ya también de gente destacada de izquierda, para hacer una campaña de tratar de salvarlo, cuando ya estábamos todos convencidos de que lo mataban, pero hacer algo, que había que hacer algo. Y entonces se invitó a Fernando Sagaceta. La idea que tenían la gente del partido era que convenía difundir al extranjero este hecho que iba a ocurrir, porque después de tantos años de una persona en el poder, que siguiera matando,
Por lo visto esto creo que es casi la única vez en la historia que pasa. O muy pocas veces ha pasado que después de una persona ganar una guerra, después de estar triunfando, siguiera matando como siguió matando este hombre. Pero que después de tantos años hiciera esto, que era posible que a lo mejor difundiendo eso en el extranjero frenaran a este hombre. No teníamos toda la certeza de que eso pasara, pero que era la única posibilidad. Pero Fernando no. Fernando dijo que no, que eso era peor, porque lo enfurecía más a Franco y que mejor no ir por otras vías, que fue lo que se hizo. Pero claro, ya todos sabemos el resultado, desgraciadamente. Y después ya de todos estos días que fueron en casa, conferencias con Madrid, con el Episcopado de Madrid, yo no sé cuántos sitios de la península llamaban a casa, de toda la gente de allá que se empezaron a mover a través de esta actividad. Y después nada, y después ya fue el último día, que fue estar toda la noche en vela, hablando toda la noche. Me acuerdo que vino un señor de Telde que era muy amigo del Corredera y nos empezó a contar muchas cosas. Dice que él lo hacía para dar un poquito de ánimo, que no estuviéramos tan tristes. Estuvo toda la noche contando cosas de Telde y de tal. Y ya cuando empezó la luz del día, ya se fueron en los coches, que fue cuando esperaron a que sacaran al Corredera y lo llevaron al cementerio. Tan buena persona, tan pasional y tan entregado, pero él por encima de todo estaba un ideal y una lucha que creía que tenía que hacer, y eso hizo. Y ese fue Fernando, y así lo tenemos que recordar, como era. Yo conocí realmente a Fernando Sagaceta en una celda de la antigua cárcel de Barranco Seco. Aunque los dos militábamos en el movimiento Canaleras Libres, yo en aquella época era un joven de 22 años y él estaba en la dirección y yo pues en la base, y militábamos en células diferentes, y Canarias Libres estaba organizado en células. Y entonces nos aislaron. A mí me tocó en una celda, creo que era la misma celda donde estuvo el Corredera. Me tocó con Fernando Sagaceta y con Arturo Cantero, mi hermano. Y bien, Fernando desde un primer momento, él tenía un contacto en la cárcel, posiblemente un funcionario, que le comunicaba las novedades. Y entonces Fernando se enteró que habíamos sido trasladados a la cárcel 9 militantes de Canaleras Libres, y el décimo militante detenido, Armando León Herrera, pues permanecía en la comisaría. Entonces Fernando se preocupó mucho. La celda era pequeña y bueno, se puso a caminar de un lado para otro como un león enjaulado, moviendo los brazos y dando voces, y dijo: tenemos que hacer algo. Y bueno, 3 segundos más tarde, tenemos que declararnos en huelga de hambre. Y 3 segundos más tarde también, mi hermano Arturo, que era de sangre caliente, pues dijo: totalmente de acuerdo. Y finalmente, un ratito después, pues yo también me sumé a la huelga. Creo que era la hora del almuerzo, llegó la comida y se abrió la puerta, llegó el funcionario con el carrito, y el funcionario y un preso de confianza, y Fernando le dijo: alto, desde este momento estamos en huelga de hambre hasta que llegue nuestro compañero, el obrero Armando León. Cara de estupor en el funcionario, y se marchó. Y al rato, creo recordar que apareció el jefe de servicio y me parece que el médico también. Y nos dijeron:
Si se niegan a comer, le ponemos una camisa de fuerza y los alimentamos por sonda. Y Fernando les dijo, estamos dispuestos a todo. Bueno, ahí quedó la cosa, pero resulta que dio resultado, porque yo no diría que en cuestión de horas, sino que en cuestión de minutos, el tráfico en aquella época era inferior al actual, claro, en cuestión de minutos estuvo Armando León en la cárcel sano y salvo. Huelga decir que en aquella época salir de comisaría y ir a la cárcel, pues era una auténtica liberación. Lo verdaderamente peligroso era estar en manos de la brigada político-social, donde podía suceder cualquier cosa. Bien, abandonamos la huelga de hambre, evidentemente, pero no nos libramos del castigo. El castigo consistía en encerrarnos, valga la redundancia, en una celda de castigo que estaban en los sótanos y que es una especie de cárcel dentro de la cárcel. Una celda insalubre, y por la letrina por la noche salían ratas de grandes dimensiones, y las mantas que nos dejaron pues estaban llenas de chinches. Bueno, esas son unas pequeñas penalidades que sufrimos en esas celdas de castigo. A través de un ventanuco, Fernando Sagaceta y Arturo Cantero jugaban al ajedrez de memoria. Solía ganar Fernando. Y yo, que no tenía esas habilidades, pues me aburría soberanamente. Bueno, Fernando, lo más que recuerdo era que todos los funcionarios lo respetaban. Había incluso viejos funcionarios del primer franquismo, pero todos los respetaban. Y luego, en cuanto a los presos, con el que él dialogaba de una forma llana, y en aquella época los abogados y los presos estaban en dos niveles inaccesibles, ¿no? Pues tenían verdadera veneración por Fernando. Y se nos acercaron unos presos y nos dijeron que querían militar en Canarias Libres. Y Fernando les dije, bueno, que cuando saliéramos de la cárcel pues ya hablaríamos. Y efectivamente, algunos de ellos de la isleta los vi en Pueblo Canario Unido. La relación de Fernando Sagaceta, o mejor dicho, más que la relación, el idilio intenso y permanente de Fernando con el ajedrez canario y de Gran Canaria en particular, sobre los años 50, 60 y 70, lo primero que se me ocurre recordar, y yo soy testigo directo a partir de la mitad de los 60, es que en el ajedrez canario existía un ecosistema muy peculiar donde la intensidad de relación de la izquierda política y de la izquierda intelectual con personas como Germán Pires, Gonzalo Angulo, Pedro Lescano, Fernando Sagaceta y otros, con una clase dirigente de todo el ajedrez en la derecha, pues era un oasis de tranquilidad y un oasis de respeto ajeno al resto de lo que era la realidad de la sociedad canaria. Todo esto era posible porque personas como Fernando Sagaceta, aparte de sus ideales comunistas, era una persona de trato afable, de trato elegante y respetuoso, y era un liberal en la profunda situación de la intensidad de este pensamiento. Fernando siempre jugó al ajedrez como amó a la vida, con intensidad, con imaginación, siempre haciendo lo que pensaba, lo que era correcto, siempre jugaba al ataque, era un jugador sólido, de grandes cualidades imaginativas y combinativas. Yo en alguna ocasión me permití decirle, Fernando, en el ajedrez es republicano en el ataque, pero también hay que ser monárquico en la defensa. Eso francamente no lo hacía nada bien. Cuando tenía posibilidades de ganar la partida al ataque era un jugador maravilloso, pero cuando tenía que defenderse, sus compañeros ajedrecistas como Germán Pires eran los primeros que lo criticaban porque no sabían defender las posiciones intelectuales necesarias. Pero en todo esto lo que quiero decir es que Fernando amó intensamente el ajedrez. Él estaba convencido de que el ajedrez era una pieza dialéctica de primera magnitud y le recomendaba siempre a todos los ciudadanos y especialmente a las poblaciones jóvenes con las que él se desarrollaba la práctica intensa del ajedrez. Fernando, dentro del tablero, fue siempre, como decía, un caballero y un ejemplo para todas las generaciones. Mis últimos recuerdos directos con Fernando jugando al ajedrez fue en un campeonato de España en Alicante,
donde él decía exactamente la frase: me he divertido jugando, lancé todas las piezas al ataque, el ataque era maravilloso, pero al final no tenía piezas para ganar. Así fue su vida y así lo recuerdo yo. Tú sabes que de método yo no soy un hombre especialista. O sea, estudiaba ajedrez, pero estudiaba, una vez cogía la apertura, otra vez finales, otra vez el medio juego. A mí me gusta mucho la apertura y el medio juego, los finales, horror. Entonces, porque yo quiero terminar, frustrar las partidas, ganarlas en el medio juego. Para mí la apertura y el medio juego están ser combinados y no hay que llegar al final. Eso es aburridísimo, se me hace muy ancho el tablero, el recuento matemático no me va, porque al final ya sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo otro es imaginación, lo otro es intuición, lo otro es bonito, lo otro es improvisación, lo otro es vida, lo otro es jugar arriesgándote y viendo combinaciones y viendo posibilidades que unas sean falsas y otras serán auténticas, pero que vamos, te llena y te reconforta. Había una famosa rusa, Gaby la rusa, que le gustaba verme jugar porque dice que parecía que estaba en un orgasmo permanente jugando al ajedrez. Juego con una tensión que no sé cómo aguantar el corazón, porque me pongo con una tensión, coño, y resoplando, tal. Quiere decir que yo resaltaba mucho el aspecto apasionante, la pasión que ponía en el juego, la vehemencia, la entrega total y al momento y a la jugada y descubrir. Pero la vehemencia mía en el ajedrez, bueno, que equiparable a los juicios, equiparable a la política, equiparable, o sea, en ese sentido, el deseo de acertar, el deseo de triunfar. Es que no hay ningún juego más dialéctico en el mundo que la relación que existe entre los cambios cuantitativos y cualitativos, cómo se cambia el análisis concreto de las condiciones concretas, el peón que llega a ser dama, el cambio cualitativo de una pieza en otra pieza. El juego del blanco está condicionado por el del negro y el del negro por el blanco. Sí, no existe compartimiento estanco. El ajedrez es un juego en que las dos partes están condicionadas recíprocamente. O sea, no se puede jugar una cosa independiente de la otra, está totalmente condicionado. O sea que no hay posibilidad humana de estar jugando al ajedrez viviendo cada uno su vida, sino que está correlativamente está relacionado. Cada pieza está relacionada con otra pieza al contrario, cada movimiento cambia la configuración. Piensa que un cambio de una posición de un peón puede cambiar totalmente la estrategia y la táctica de un partido, porque te impide el desarrollo de una pieza, porque coarta el camino de otra pieza, en fin, y entonces todo está relacionado. El blanco y el negro están condicionados recíprocamente, están condenados a vivir juntos y a jugar juntos. Entonces, eso para mí es la vida de los seres humanos, están todos recíprocamente condicionados. No hay nadie que viva separado del mundo, todo el mundo está condicionado. Entonces, el ajedrez para mí es una expresión del materialismo dialéctico clarísimo. Es más que nada un arte, no hay duda, porque hay elementos científicos de número, de cuentos cuantitativos, pero hay una cualidad que es la creación. Para mí es la única expresión estética que yo tengo. Es decir, otros pintan, otros escriben, otros están. Para mí la expresión estética máxima que tengo es la única. Los rasgos más característicos del carácter de Fernando son bien conocidos y reconocidos por todos. No insistiré mucho en ellos. Su coraje, su moral, su capacidad de conexión con la gente, su sentido del humor. Pero también su inteligencia, su perspicacia, su perseverancia, su obsesión de coherencia. Yo diría que fue un luchador infatigable, feliz de serlo. Pero hay una perspectiva, hay un aspecto en el que quisiera insistir particularmente, y es su apego a un enfoque que diríamos de clase obrera y de clases populares. Es decir, la causa de Fernando era la causa de los trabajadores, la causa de los pueblos, sin ninguna clase de sectarismo. Esas causas son las que le fueron impregnando de marxismo, y en eso la experiencia carcelaria fue fundamental, su acercamiento y su militancia en el Partido Comunista de España, la influencia decisiva de uno
de los presos de aquella época en Burgos, en particular José Satué Malo, con quien coincidió durante toda su estancia en Burgos y a quien le uniría una muy estrecha relación de amistad. Pepe Satué fue un comunista a la vez, ejemplar y extraordinario, por su firmeza y su coherencia sin igual, por su rigor, su capacidad de estudio, su enorme conocimiento, su autoexigencia, su conocimiento de la obra, el pensamiento de Marx y de Lenin. Quienes hemos tratado a los dos hombres, podríamos preguntarnos cómo fue el acercamiento entre ellos. Fue en Burgos, como he dicho. Fernando ingresa en el partido el mismo día de la ejecución de Julián Grimau, en abril del 63, y la proximidad entre los dos hombres no cesó de reforzarse durante el cautiverio y siguió después, durante toda la vida política, o buena parte de la vida política de Fernando, después de la cárcel, hasta la muerte de Satué en julio del 91. Yo pienso que lo que atrajo particularmente, lo que convenció más a Fernando, fue, como he dicho, la firmeza y la coherencia de este hombre, su generosidad, la generosidad de Pepe Satué en su entrega por las causas y los ideales que veía justos. Y luego también su profunda libertad personal. Esto es algo que quizá choque a quien tenga una idea tópica sobre, en fin, el marxismo, el comunismo, pero la realidad es que ese principio, Pepe, por supuesto, Pepe Satué lo aplicó a la lucha contra una dictadura brutal, pero también en su vida partidaria, en su oposición a cualquier idea de obediencia ciega, no razonada, a cualquier autoritarismo de carácter burocrático. Curiosamente, quienes más tarde se presentaron como innovadores solían estigmatizar a quienes le resistían, como Pepe, como dogmáticos u ortodoxos, nostálgicos, impenitentes. Esa influencia de Pepe en Fernando fue completamente decisiva. Y Fernando tuvo en Pepe Satué una guía que aplicó al conjunto de sus luchas, vinculando las luchas sociales en Canarias a la de los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, y también en su profundo sentido internacionalista, no solamente por una cuestión de principios de solidaridad, sino también por una comprensión global de la lucha de clases y su traslado a la esfera internacional, a la dialéctica imperialismo, antiimperialismo. Fernando es una de las primeras personas a las que le oí razonamientos críticos, serios, sobre la perspectiva de ingreso de España en el mercado común, sobre la OTAN. No parece que la evolución de los tiempos le haya desmentido. La figura de Fernando Sagaceta es fundamental. Una gran admiración por él y el papel que jugó, y claro, eso. Ahora, los detalles no, porque yo no estuve con él, yo no milité con él en una célula ni en una organización, porque él nunca estuvo en el comité aquí de Las Palmas, porque la figura de él era tan irradiante, que las reuniones con él podían ser peligrosas. No porque él él, si había alguien que tuviera condición para estar en ese papel, bueno, pues seguro que se hubiese estado, ¿no? Lo que pasa es que no sé quién, si fue el Comité Central en París, que el delegado que venía aquí decía no, con él no, este hombre no puede estar ahí. Pienso yo que era para proteger al resto de la organización, porque claro, imagínate que yo, jugando el papel que jugaba,
me tenía que reunir con él. Bah, espérate, eso era lo más peligroso que podía ser, ¿no? Yo tenía que estar alejado de él lo más posible. Su carácter, su conducta era extraordinaria y claro, su personalidad trascendió enormemente en el mundo social y en el mundo laboral aquí en Las Palmas, ¿no? Pero la figura de él ha sido una figura irrepetible. A Fernando yo le conocí a principios de los años 70, que estaba yo destinado entonces en Las Palmas, y Fernando se había reincorporado para ejercer la abogacía porque al parecer había sido inhabilitado por razones políticas unos años, y tuve muchísimas actuaciones conjuntas con Fernando Sagaceta, tanto él como abogado defensor como letrado de la acusación particular, pues representando a los familiares de personas que a su juicio pues habían sufrido injusticias o abusos, ¿no? Y Fernando, aunque muchas personas solo recuerdan su actividad política, fue un abogado extraordinario, con un profundo conocimiento del derecho, con un sentido jurídico muy agudo y con una crítica feroz contra aquellas injusticias que él veía, ¿no? Yo recuerdo con especial emoción pues un juicio maratoniano que tuvimos, que fue por un accidente laboral en una factoría de pescado en El Rincón, donde hoy está el auditorio Alfredo Kraus, en el que murieron 11 trabajadores por unas inhalaciones de un gas tóxico que resultó letal para estos hombres, ¿no? Incluso existe hoy un monumento que se titula el Monumento a la Solidaridad, que son unas manos entrelazadas que recuerdan incluso están los nombres de estos 11 trabajadores. Y recuerdo que en el juicio, dije maratoniano porque duró bastantes sesiones, Fernando representaba a los familiares de los trabajadores y logramos, mejor dicho, pero gracias a su magnífica intervención, que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recuerdo que fue una ponencia de don José Augusto de Vega, que había sido presidente de la antigua Audiencia Territorial de Las Palmas, lograr una sentencia favorable para los familiares de los trabajadores, ¿no? En aquel momento la ley condenó por imprudencia y hoy la condena lo hubiera sido por 11 delitos de homicidio por imprudencia, 11 homicidios culposos. Para terminar esta semblanza de Fernando, me imagino a su espíritu, completamente feliz, el de aquel hombre con aquella voz atronadora, el bigote cano y aquel porte señorial que tenía. Le imagino a su espíritu vagando por alguno de aquellos paraísos proletarios con los que él soñaba, ¿no? Recuerdo que era una querella que creo que los dentistas, era entre dentistas y los, entonces se les llamaban mecánicos, los que hoy son los que elaboran las piezas, ¿no? Y Fernando, que defendía, él normalmente defendía siempre a la clase más oprimida o más sufrida, y decía siempre, claro, el fondo de la querella era que los mecánicos pues se quejaban de que su trabajo estaba muy mal pagado, ¿no? Y Fernando, con aquella, voz que tenía, decía, es que el pueblo necesita muelas para comer, para masticar. Sí. Pero era un hombre entrañable y extraordinario. Y mucho le hemos, los que le queríamos nunca le hemos olvidado, ¿no? Era un
un luchador inigualable. Era roca pura ideológicamente, era un personaje inolvidable, para mí y para muchísima gente, muchas personas que lo conocieron, que lo trataron, ¿no? Era un hombre insuperable, era ese hombre que te impedía que cayeras en el terrible pozo del desánimo, ¿no? Yo creo que Fernando es clave en la historia de Canarias y en la historia del Estado español. Algún día se hablará del papel de Fernando en la lucha antiimperialista, ¿no? Fernando fue transformándose y, digamos, agigantándose ideológica y políticamente. Todo lo que hizo Fernando enamoraba a los que militaban políticamente contra la dictadura. Fernando supo luchar incluso contra algo que él mismo había practicado y que él mismo lo decía, contra, digamos, a lo mejor inconscientemente, el sectarismo que a veces practicábamos en la izquierda. Empezó a potenciar y a empeñarse en la unidad de las organizaciones políticas de izquierda, en lo que supondría y lo que suponía avanzar y dar pasos adelante en la lucha contra el franquismo. Fernando era la integridad. Fernando era el que todavía nos está enseñando cuando pensamos en él, el que se estaba alegre cuando todo el mundo estaba desanimado, el que levantaba la moral. Fernando dijo todo lo que quiso decir en el Parlamento. Cuando le tocaba, no se callaba una palabra, no se censuraba a sí mismo. Tanto es así que el general Gutiérrez Mellado, que fue franquista hasta que se murió, independientemente de que presumiese de ser demócrata, era el vicepresidente de gobierno, llegó a decir, interviniendo Fernando en un momento dado en el Congreso de los Diputados, de una manera tan brutal, que había que hacer una ley para impedir que personas como Fernando Sagaceta dijeran lo que estaban diciendo. Él sabía reírse a carcajadas como nadie y también saber decir las cosas o dar un puñetazo sobre la mesa cuando tenía que hacerlo. Y el recuerdo de Fernando es permanente. El recuerdo de Fernando supone también una inyección de entusiasmo, de ganas de seguir en la brecha a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades y de los momentos difíciles que estamos viviendo. Yo soy Luis Alzó Pérez, compañero de Fernando de fatiga, de lucha, durante no menos de 30 años. Fernando murió en 1993, en diciembre. El rotativo de la provincia nos pidió a los que nos movíamos en el entorno de Fernando para recordarlo después de aquel primer aniversario, ¿no? Entonces fueron 5 o 6 artículos, yo escribí el mío y ahora cuando lo cogí sabía que lo tenía guardado, pero llevaba, si no 20 años, pues muchos años sin leerlo. Me llamó la atención que muchas de las cosas, de los abusos, de las injusticias que tanto indignaban a Fernando, seguían vivos después de 20 años. Pero vivos, pero más intensos todavía, más agravados todavía. Entonces, en ese aspecto, me alegro de que el artículo siga teniendo plena actualidad. Y ya paso a leerlo. Se titulaba A Fernando desde el más acá. Él estaba en el más allá. Hace un año que te fuiste y no me he atrevido a oír tu voz grabada en cintas que, mudas en un rincón,
guardan nuestras tertulias inolvidables en Radio Guiniguada. Se lo he dicho a los demás y tampoco se atreven. Tenemos miedo de no soportarlo, de que se nos quiebre la frágil coraza de un olvido imposible. Miedo de volver a escuchar tu voz, vibrante y firme en la denuncia. Tu risa sonora y libre, tus ojos desorbitados por el asombro o la santa indignación. De recordar cómo hablásemos de lo que hablásemos, tú te las arreglabas para acabar siempre en el panameño barrio del Chorrillo, denunciando machaconamente el genocidio cometido con nocturnidad y alevosía para probar el flamante avión invisible yanqui. De recordar cómo, al oírlas después en casa, te reías de tus propias interperancias verbales. Fernando, de nuestras ilusiones y de nuestros cabreos. Un año después, ¿cuánto te echamos de menos? Ahora comprendemos cuánto te necesitábamos sin saberlo. A pesar de nuestras continuas llamadas a la mesura, cómo nos transfundías secretamente tu entusiasmo. Paradójico Quijote, miope para el miedo, veías solo molinos donde los demás gigantes, y embestías sin hacer caso de nuestros aspavientos sanchopancescos. ¿Cuántas veces tratamos de embridar el caballo desbocado de tu corazón justiciero, pero tú nos arrastrabas hasta llevarnos una y otra vez al borde del abismo? Discípulo involuntario de Nietzsche, solo sabías vivir peligrosamente. Sacerdote sin religión, creías hasta la ingenuidad en el poder de la persuasión, en la nobleza innata del ser humano. Fernando, un año después, ¿cuántos malandrines sueltos? El Estado mafia que tú denunciabas se muestra en toda su descarada desnudez. Y el nuevo orden mundial, qué desorden. El 2 de mayo universal que soñabas como un alzamiento contra el gran hermano que nos vigila y oprime, apenas si se insinúa tenuemente en algunas valientes acciones del Foro Alternativo, de Greenpeace, de la Plataforma por el 07. Pero el mundo se sigue pareciendo cada vez más a un lujoso chalet rodeado de chabolas. Y los niños siguen siendo cazados como conejos en Brasil o sobreviven hurgando en los vertederos. Y los excrementos pulverizados y aventados de los mexicanos sin techo siguen cayendo sobre ellos mezclados con la lluvia. Sí, Fernando, sobre los desheredados del mundo llueve mierda. En este aniversario de tu muerte no puedo evitar que se me agolpen en la memoria los recuerdos de más de 30 años de mi vida marcados por tu presencia. Desde los arriesgados años de Canarias Libre a la Libre, tan magistralmente evocados por Sergio en el libro que recoge tu vida de luchador irremediable, hasta el espectáculo conmovedor de tu incineración. ¿Cómo olvidar aquella masa humana con tu cadáver a hombros, rugiendo de amor y de impotencia? Como increpando al destino, aquella masa humana llorando como niños. Ahora, las cenizas de tu corazón, ancho, transparente y bravo como el mar, baten insistentemente en las olas de la bahía. Que sea para recordarnos que la vida solo tiene sentido cuando se vive para los demás. Lo único que quiero resaltar es frente a esa teoría que veo que se extiende del equilibrio en tensión, algo por el estilo, yo me remito al acta final de la conferencia de Helsinki, ratificada entre muchos estados, 100 y pico estados, por el Estado español. De lo que se trata concretamente en ese documento es de que hay que defender los siguientes principios: la igualdad soberana, la no utilización de la fuerza o de amenazas de fuerza,
la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los Estados, la solución pacífica de los litigios, la no intromisión en los asuntos internos, el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, la igualdad y el derecho de las naciones a decidir su propio destino, la colaboración entre los Estados, se llamaba Conferencia de Seguridad y Cooperación, un consciente cumplimiento de los compromisos que se desprenden del derecho internacional. En el documento mismo de la Convención fueron establecidas y acordadas la orientación y la forma de desarrollo de la colaboración mutuamente ventajosa en la esfera de la economía, la ciencia, la técnica, la educación, el medio ambiente, la cultura, en cuestiones humanitarias y en otras esferas. No se habla para nada de colaboración militar. Por eso insistíamos nosotros que frente a ese equilibrio de tensión que alguien está interesado en mantener, hay otros muchos en el mundo. Y afortunadamente la inmensa mayoría que está no por la guerra, sino por la paz, por el desarme, por no rearmar al mundo. Efectivamente, nosotros nos vamos a negar, los canarios, a contribuir a que se potencien los sótanos de este pequeño mundo, de esta pequeña vivienda que va resultando el mundo. Fernando en concreto tenía una peculiaridad dentro de esta situación de Cristianos para el Socialismo, que era su respeto máximo, su cariño, su valoración, no solamente al cristianismo, sino incluso a la Iglesia Católica de aquel momento. No olvidemos que en aquel momento estaba Juan XXIII, luego Pablo VI, y había una identificación mucho más popular del mundo que luchaba por las libertades, con una iglesia que apoyaba el Concilio Vaticano II estas libertades y esta situación de un mundo mejor. Entonces, para Fernando, la relación con los cristianos para el socialismo, para los cristianos comprometidos en esta situación, era muy cómoda. Y la situación nuestra con Fernando era comodísima. De tal manera que Fernando tenía gestos impresionantes, incluso con respecto a la iglesia. Fernando era un hombre que recibía a diario en su casa los serbatores romanos. Yo nunca tuve los serbatores romanos, él lo tenía. Y escuchaba fielmente las pláticas del Papa los miércoles, aquellas catequesis que los papas vienen tradicionalmente desde Pío XII haciendo. Entonces, Fernando me mandaba a Telde, que era yo cura de las parroquias de Telde, me mandaba hojas fotocopiadas del Observatorio Romano o alguna anotación particular de alguna noticia o de algún comentario de Radio Vaticano diciéndome por si puedes hacerte eco de esta situación. Era una colaboración total. ¿Por qué? Porque las palabras del Papa, las palabras del Concilio, las palabras de la Iglesia en aquel momento favorecían este cambio. Y entonces al favorecer este cambio se aliaba, pero se aliaba honradamente, se aliaba no oportunamente. Fernando nunca fue ni oportunista ni esclavo, siempre fue libre y nunca aprovechó oportunidades. Era el hombre que iba detrás de sus objetivos, de aglutinar todas las voluntades posibles y de luchar por esa situación. Fernando no tenía otras alicientes. Bueno, pues un día le invitamos en la parroquia, en el Valle, le invitamos a un asadero que hacíamos una vez al año, todas las fuerzas vivas y tal. Invitamos a Fernando, apareció sus hijas, su señora, y yo les presenté, señores, les presento a don Fernando Sagaceta, que es miembro, entre otras cosas, es miembro de la comisión litúrgica. Fernando echó aquella carcajada que agradaba a todo el mundo y le dije, Fernando, párate que te lo explico. La comisión de liturgia, que a lo mejor no estás tú muy al tanto, la comisión de liturgia consiste en aportar información, documentos, novedades, sucesos a la predicación de los domingos para que se engarce con la realidad. Y tú eras el que más datos aporta, por tanto no solamente eres un miembro cualificado, otra vez la sonrisa, la gente la cogió con muchísimo cariño, y ese era Fernando, ese es Fernando, el hombre libre, diría yo, y el hombre creyente. Y una cosa más, y termino, me enfadaría muchísimo si yo llegara después de mi muerte a la otra vida y me encontrara a esta gente, en concreto Fernando, por encima de mí, porque es muy probable que esté por encima de mí. Eso no me gustaría,
La actitud vital de Fernando fue siempre admirable para mí y desentrañar esa actitud me ha costado mucho tiempo, pero creo que la puedo sintetizar diciendo que era un hombre vital. Fernando Sagaceta es una figura polifacética, es decir, tiene una vertiente como ajedrecista muy importante. Después hizo incursiones en el campo de la filosofía, fue profesor de filosofía en el Colegio Viera y Clavijo, que es una faceta muy interesante que se conoce muy poco de Fernando. En esa época conocía mucho a pensadores cristianos, críticos. Después hizo una incursión con el existencialismo, Sartre, Camus, y ya en los años 60 hizo incursiones ya con el marxismo, ya abrazó claramente la ideología del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pero aparte de estas facetas, pues también tenemos por supuesto la de su profesión, la de Fernando como abogado, un abogado brillante, entregado a las personas a las que defendía, y lo demostró a lo largo de toda su trayectoria profesional. Y después, por supuesto, no podemos olvidarnos de la faceta de Fernando como político, es decir, una persona que preocupada por la situación económica, social y política del país, de Canarias, y que actúa de una manera pues sin ningún tipo de reserva en la arena política contra la dictadura, durante la transición política a favor de una transición pues que no olvidara los crímenes del franquismo, que no pactara con las personas que estaban metidas con el asunto del franquismo y estaban absolutamente implicadas en ese régimen. Y claro, él tuvo una posición muy dura, muy firme en cuanto a sus principios en esta materia. Y eso, por un lado, pues desde el punto de vista histórico le salva, ¿no? Porque creo que los acontecimientos actuales le dan mucho la razón, ¿no? La crisis actual, es decir, quizás necesitamos un Fernando, ¿no? En estos momentos, ¿no? Una persona con ese arrojo, con esa valentía tan importante. Pero claro, eso le hizo también que le marginaran, que le dejaran a un lado, ¿no? Porque de alguna manera no era el hombre para estar en una situación de una democracia como la que hubo, que fue una democracia pactada, una democracia con bastantes lagunas y bastantes deficiencias. Todas las personas que conocieron a Fernando pues resaltan estos aspectos de su carácter, como por ejemplo su valentía, es una persona muy expansiva, una persona muy afable, una persona que quería mucho a su gente, a sus amigos, a sus amistades. Y ese carácter yo creo que recorría transversalmente todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, cuando sin ningún tipo de pudor fue al despacho de Matías Vega a decirle que tenía que dimitir. Matías Vega, es decir, el cacique mayor de la isla, los años 50, se presenta a Fernando en el despacho y le dice que tiene que dimitir. Claro, la cara de Matías Vega era boquiabierto, absolutamente boquiabierto, porque no daba crédito a lo que estaba diciendo un abogado joven que le estaba pidiendo que dimitiera él, vamos. Este era Fernando. Este ejemplo yo creo que visualiza muy bien lo que era Fernando, porque no tenía ningún tipo de miedo, ningún tipo de pudor. Cuando él consideraba que tenía que decir las cosas, la decía. Claro, a costa a veces de suponerle pues una gran marginación social, porque Fernando, claro, Fernando pertenecía a una élite social. Su padre estaba vinculado al mundo del derecho, al mundo de la justicia, al mundo del funcionariado, de alto funcionariado. Claro, Fernando era la persona encargada de relevarle, ¿no? Porque su padre murió a unas épocas tempranas en su vida, ¿no? El padre de Fernando murió cuando él tenía 9 años. Y entonces Fernando estaba destinado a relevar a su padre. Claro, cuando Fernando empieza a conocer la política, a darse cuenta de las injusticias sociales, a chocar con el régimen político que era el franquismo en esa época, entonces ya él progresivamente va decidiendo actuar en política y metiéndose contra las injusticias, primero de una manera
muy espontánea, como por ejemplo la petición de dimisión de Matías Vega en los años 50, pero después ya con la muerte del Corredera en el año 59, con la ejecución de Juan García del Corredera, yo creo que eso supuso para Fernando una primera caída de caballo, porque eso le animó a meterse en política decididamente, y de hecho pues Canarias Libre, el movimiento Canarias Libre, constituido fundamentalmente por él en Las Palmas y por Antonio Cubillo en Tenerife, pues supone pues una lucha contra el franquismo desde posiciones canaristas, posiciones incluso nacionalistas que se podrían llamar ahora. Pero yo creo que fue una primera caída de caballo que Fernando decide pues actuar en política y meterse de lleno, porque desde su ingenuidad inicial él pensaba que bueno, que se podían cambiar muchas cosas desde arriba, etcétera, pero Fernando decide pues actuar en política porque ve que el régimen es absolutamente impermeable y que lo que hay que hacer es acabar con él. Cuando sale de la cárcel y el colegio de abogados se plantea transmitirlo, tenía la oposición del capitán general, pues lo primero que hace es salir de la cárcel y poner una querella al capitán general de Canarias. Eso indica la compatibilidad, la fe en sí mismo, la fe en el ser humano, porque una cuestión que pensaba Fernando es que el peor de los enemigos se le puede convencer con argumentos, y como ejemplo, en las últimas ejecuciones del franquismo, que habían despertado un clamor en contra, tanto en el interior como en el exterior de España, no se le ocurre otra cosa que ir él solo al gobierno militar, pedir entrevista con el general gobernador para pedirle que se uniera al clamor con una petición de conmutación de la pena de muerte a Franco. O sea, y además lo curioso fue que él salió con la impresión de que lo habían recibido muy bien y de que todo iba sobre ruedas, ¿no? El optimismo de Fernando es increíble, jocoso, jovial, pero sobre todo con una gran honestidad, es decir, de seguir siempre con sus obras, seguir los dictados de su conciencia, aunque tuviera que enfrentarle con camaradas y con quien fuera. Si él estaba convencido de la justeza de una cosa, pues la llevaba adelante, costara lo que costara, ¿no? Él siempre pensaba que se podía ganar, y se empleaba con una energía y una devoción hacia las personas a las que defendía. Otra virtud de Fernando que es impresionante es la solidaridad activa. A él cualquier personaje, por ínfimo que sea en la escala social, que le fuera a pedir ayuda porque había sido víctima de una injusticia, le atendía con la misma exquisitez que podía atender al cliente más importante. Era totalmente distinto al político vehemente y enérgico en sus actuaciones hacia el exterior, ¿no? Me llamó la atención eso, y a la base de ir con frecuencia a reuniones con él, de reuniones de despacho, etcétera, pues cada vez lo fui valorando mucho más y me di cuenta de la calidad personal que tenía, ¿no? La anécdota de cuando, estando en la cárcel, le van a comunicar que ha tenido un hijo, y el funcionario pues se vistió un poco de gala, vamos, para dar la noticia a don Fernando. Vengo a darle una noticia. Y Fernando creía que había caído el franquismo, que venía a ponerse a su disposición, y venía simplemente a decirle que había tenido un hijo y que lo felicitaba y tal. Y él dice, bueno, ya cayó Franco y vine a ponerse a mi disposición. Con Fernando no, la clandestinidad era relativa porque él era más conocido que
y sobre todo a lo que nosotros nos daba un poco de preocupación era la facilidad con que Fernando se confiaba a cualquiera, y muchas veces yendo de noche por cualquier vericueto de escaleritas o de tal, pasaba un coche, Fernando, vamos, y si no conocía a nadie se metía en el coche y nosotros decíamos, coño, eres tonto, un día te van a preparar un encerrón y tal, pero en ese aspecto tuvo suerte. Jamás se perdía los nervios por el acoso policial o por cualquier situación extrema, aunque le apuntara con una pistola, como ya ocurrió en la boda de un camarada, y resulta que era la víspera del 18 de julio, estaban entrando los invitados a la boda, que eran toda una arrojada, como te puedes imaginar, y entonces algún facha que estaba viendo la afluencia de gente la víspera del 18 de julio allí, pues llamó a la policía, y entonces llega Eliodoro, que era el jefe de la social, el jefe no, era un miembro destacado de la política social, llega, pistola en mano, entran allí en aludión, Fernando se estaba tomando su cubo libre y acababa de decir, eso no es las cuestiones que celebrábamos luego nosotros con humor, decía, qué sitio tan tranquilo este, parece que aquí no puedo ocurrir nada y tal, le he dicho esto, la policía, pistola en mano. Y Fernando se encara con Eliodoro y le dice, guarde eso, hombre, usted no ve que hay niños aquí, no sé cuánto. O sea que no se amilanaba por nada, porque cualquier otra persona ve entrar a la policía en masa con pistola en mano y tal, y la policía creía que iba a disolver una peligrosísima reunión de rojos, ¿no? Todo lo que son. A mí cuando me plantearon que tenía que hablar sobre el tema de Fernando, obviamente yo encantado, ¿no? Yo desde luego no hablo como sobrino, que era sobrino de Fernando, sino como camarada, fundamentalmente como camarada. Yo ingresé en la Juventud Comunista en el año 67, con Maximiliano Paiser. Estoy un poco emocionado, ¿eh? Nos fuimos a presentar a la casa de Fernando, que vivía en la calle Cano, con Elisa y sus hijos, para decirle como una gran noticia, oye, Fernando, que hemos decidido como chiquillos, teníamos 16 o 15 años, en el año 67, hemos ingresado en la Juventud Comunista, como una gran noticia. Y Fernando nos dio la enhorabuena, nos felicitó, incluso me regaló un libro, que lo conservo, como paño en oro, dedicado, de un marxista inglés extraordinario, se llama Maurice Dobb, que muchos de ustedes lo conocerán. Por tanto, a partir de ahí, mis relaciones políticas con Fernando fueron hasta la fecha de su fallecimiento, ¿no? Tumultuosas, críticas, tenemos una atmósfera realmente abierta de discusión. Yo creo que la principal amenaza que flota en el ambiente, que puede significar para perjudicar la significación, para deformar la significación política real de Fernando, viene dada por ese intento de transmitir, yo no digo consciente o inconscientemente, habrá de todo, pero de transmitir a la representación social a Fernando Sagaceta como una especie de caballero andante, un místico, un rebelde que se atrinchera en un campanario y empieza a disparar contra la injusticia que debe pasar, un individuo solitario, sin trabajo colectivo, etc. Esa es una... Bueno, por no hablar ya de la amenaza capital. Es que Fernando, un hombre honrado. ¿Cómo Fernando un hombre honrado? Naturalmente es un hombre honrado. Pero esa es la significación política de Fernando, que sea un hombre honrado. Es que ahora eso es una virtud. Es que hemos llegado a tal nivel de descomposición que hay que hacer un homenaje a un hombre por ser honrado. Como Diógenes, en Grecia, buscando con un farol un hombre honrado. Claro que naturalmente que era honrado. Pero esa no es la significación política de Fernando. Naturalmente que era honrado. Claro, pero esa no es la significación de Fernando. Fernando era un revolucionario. Era un revolucionario. No era un caballero andante. Un hombre poseso de la justicia en abstracto. No era eso. No era eso. Era un revolucionario marxista.
partidario de la transformación social, y no deducía el marxismo y la revolución social de criterios éticos abstractos, de la confraternización internacional. No, señor, deducía las estrategias, su praxis, como se dice ahora, su práctica política transformadora del socialismo, de las contradicciones sociales, del mundo real, de la evolución real de las cosas, del ser humano terrenal, no el ideal. Por tanto, Fernando, en ese sentido, es un marxista, un revolucionario marxista que implica, deduce, concluye la transformación socialista como una necesidad del curso histórico, de la lucha de clases, como una necesidad que hay que hacer posible. Es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. Si dejar a Fernando como un personaje histórico, aparcado, memorable, pero sin filo, sin porvenir. No es una memoria para el pasado, no, una memoria para el presente y para el porvenir. Y esa era la característica esencial de Fernando. Es cierto lo que se ha dicho aquí. Fernando llega al penal de Burgos desde una formación humanista. Influyó muchísimo en él, yo conozco un poco de eso, porque hablé con él muchas cosas, influían mucho en él, bueno, pues tendencias filosóficas de los hegelianos de izquierda, Teilhard de Chardin, etc. Y se hace marxista en contacto nada más y nada menos que un personaje gigantesco como José Satué, del que ha hablado con una brillantez extraordinaria el compañero Aaron Cohen, ¿no? Se hace marxista, pide la incorporación al Partido Comunista cuando fusilan a Julián Grimao y la hace pública. Eso no fue una petición concreta, se hizo todo el mundo de ese asunto. Por lo tanto, eso es una cosa que quiero resaltar en la figura de Fernando, que deducía su comportamiento político no del temperamento, sino el temperamento era la consecuencia de su pensamiento político. Ayudaba naturalmente. Segunda cuestión. Miren, Fernando no surge por casualidad, no surge como un accidente de la naturaleza, afortunado, no surge porque, como Marte, que la diosa Marte que sale de la cabeza ya hecha, de Júpiter, y tocado por el dedo de Júpiter. No es así. Fernando es un producto histórico. Ahora se está oyendo bien esto. Fernando es un producto histórico en el que se van, en sus terminales nerviosas, en las terminales de su cerebro, se van condensando y van siendo metabolizados un montón de mediaciones. Vamos a ver. Fernando sería Fernando Sagaceta sin la resistencia antiferretista. Fernando sería Fernando Sagaceta sin el sufrimiento de nuestro pueblo. Fernando sería Fernando Sagaceta sin la transformación de la Rusia, de Rasputín en la Rusia del Sputnik. Fernando sería Fernando Sagaceta sin Dien Bien Phu, sin la Revolución Cubana, sin la Revolución China, sin la liberación de Argelia. No sería Fernando Sagaceta. Pero es más, aparte, y sin el marxismo, sin el materialismo histórico, sin el materialismo dialéctico que adquirió en la cárcel. Podría ser Fernando Sagaceta una persona temperamental, pero ¿hacia dónde se hubiese orientado ese temperamento? Pero yo quiero subrayar en estos aspectos, en estas mediaciones que conforman la existencia es la que conforma el ser, no la naturaleza. Las personas son su historia, su existencia, no su naturaleza, es la que la va moldeando. Pero yo quisiera destacar en ese aspecto algo que ya han hablado algunos, y es que estuvo siempre rodeado de personas, camaradas y amigos extraordinarios, realmente extraordinarios. Algunos excepcionales, totalmente excepcionales, como por ejemplo don José Satué, Germán Pires y el camarada Félix Parra. Hay más excepcionales, pero no voy a decirles más nombres, pero en cualquier caso siempre estuvo rodeado de compañeros, de gente preparada, de gente combativa, de revolucionarios, de gente que se la jugaba, que a veces se la jugaban a contrapelo de las propias indicaciones de Fernando. Lo que pasa es que decir que no a Fernando era muy difícil, porque además terminaba llevándote por el narigón como los bueyes, terminaba arrastrándote. Pero se conformó su personalidad, su temperamento, su forma de ser, rodeado de ese grupo excepcional de gente. Aaron Cohen, el camarada Aaron Cohen que acaba de hablar aquí, catedrático. Fueron personas que modelaron en Fernando, que condensaron en las terminales nerviosas del cerebro, del sistema nervioso de Fernando, una fuerza vital tremenda y además racionalizada. Hubieron de todas las generaciones, es decir,
aparte de los camaradas excepcionales, los magníficos camaradas que siempre la acompañaron, hasta su muerte, hasta su fallecimiento. No quiero dar nombres porque, Luis Gasó era otro camarada excepcional, que Fernando le hacía mucho caso, que ya habló. Sí, es indiscutible, Luis. Y otros más. Por tanto, Fernando es un producto histórico de unas condiciones, de un contexto histórico determinado en España, de unas relaciones sociales determinadas, de una existencia determinada. No es su naturaleza, es su existencia. La naturaleza, el temperamento audaz de Fernando, el valor de Fernando, absolutamente increíble. Algunos pensamos si le fallaba alguna especie de glándula que evitara sentir el miedo, por ejemplo. Pero eso fue la resultante, no el producto de lo que fue Fernando Sagaceta. Hay una tercera cuestión que me gustaría resaltar, el tema del derecho, por ejemplo, ¿no? Fernando no tenía una concepción, como ustedes se pueden imaginar, metafísica del derecho. No tenía esa concepción metafísica del derecho. El derecho es una expresión de los valores de la clase dominante, del poder de la clase dominante, de la coacción y de la persuasión de la clase dominante. Eso tenía clarísimo Fernando. Por tanto, no iba en estos momentos, no tenía una concepción idealista del derecho por encima de las contradicciones sociales, del contexto social, al margen del espacio y del tiempo. Al margen del espacio y del tiempo solo hay los ángeles y los fantasmas, que hace tiempo en la historia desaparecieron. O por lo menos no vuelva. Fantasmas sí que hay, algunos. Pero esa era la concepción que tenía Fernando, era naturalmente esa, una concepción materialista, histórica, del derecho como buen marxista. Pero no era el marxismo vulgar, el marxismo mecanicista, si se puede llamar a eso marxismo. O sea, había en el derecho algo más. Y ese iba a explotar ese algo más. El derecho, como no puede actuar al margen de la sociedad, está inmerso en un mundo de contradicciones. No se puede librar del torbellino de la lucha de clases. Y además lo refleja. De una manera o de otra lo refleja. Por tanto, en el derecho, a pesar de ser un instrumento de clase dominante, a pesar de representar el poder de coacción y el poder de persuasión ideológico de la clase dominante, también es un derecho conquistado. Hay grandes partes de derecho conquistado. Y por esa brecha, y por esa convicción de que el derecho se pueden abrir esas grietas, porque está conformado, lo forman, en el mundo del derecho actúan mujeres, actúan hombres que están dentro de las contradicciones del tiempo, del espacio, que tienen una cierta autonomía. Por esa brecha entraba Fernando como un torbellino, incansable. Ese es otro de los rasgos que quisieran destacar sobre Fernando y la concepción que tenía Fernando del derecho. No era un justiciero, tenía una concepción clarísima del derecho como instrumento de la clase dominante, y además de las posibilidades de que el derecho no fuera sensible en algunos aspectos, en algunos momentos, a la correlación de clases, a la lucha de clases. No estaba al margen de la lucha de clases como no está nada ni nadie al margen de la lucha de clases. El que conozca el pensamiento marxista de Fernando ve a la legua que tiene una impronta muy marcada de Antonio Gramsci, del marxista italiano Gramsci, seguramente el más grande después de Lenin, ¿no? El más grande, es un pensamiento gramsciano. ¿Y por qué resalto este aspecto? Porque eso marcó dos rasgos fundamentales de su praxis, de su práctica política. Por un lado, el tema de la hegemonía. Tenía una lucha absolutamente tenaz por ganar la batalla ideológica y cultural. ¿Y eso qué implicaba? Pues muchas de las cosas que ustedes han oído decir aquí. Eso se dirigía a todo el mundo, el poder de la persuasión, el papel de los intelectuales, el papel de la autoridad moral. Eso era para Fernando una obsesión. Y esa obsesión se la reconocí yo desde los primeros momentos del año 67. El papel de la intelectualidad, el papel de la autoridad moral, el papel de los elementos de la cultura, la lucha por la hegemonía, la lucha por ganarle los valores, derrotar los valores de la burguesía, del capital, y que venzan los valores de la solidaridad. Y en eso le dedicó Fernando muchísimo empeño, hasta llegar al punto como pretender que podía a lo mejor convencer a Matías Vegas para que me diera, porque ya sabe,
Pero sería bueno que dimitiera Matías Vega, ¿no? O ir al capitán general a decirle esto. Eso que parecen medidas aventureras, casi quijotescas, no eran así. Daban una autoridad moral a las fuerzas, nos daban una autoridad y a nuestros propios adversarios. Y eso era admirable por parte de Fernando. Y formaba parte de esa lucha por la hegemonía, de los valores de la solidaridad, de la lucha, de los cambios sociales frente al régimen putrefacto como era el franquista o frente al sistema capitalista en decadencia. La otra manifestación de ese pensamiento gramsciano que yo he dicho, me atrevo a decir, en Canarias, por lo menos en Gran Canaria, no conozco Tenerife, en Canarias nadie, ningún marxista, ya hay unos cuantos, ningún marxista ha dominado y asimilado a Gramsci como Fernando Sagaceta, con diferencia, con mucha diferencia. ¿Cuál es otro de los aspectos que marcaban, que se notaba, donde se reflejaba la influencia de Gramsci en Fernando? En la política de alianza. Fernando fue, de toda su vida política, estuvo obsesionado por determinar en cada momento histórico, ya lo hablaba aquí, de momento concreto, cuál es la contradicción principal, cuál es el enemigo principal, y agrupar los bloques históricos de todas las demás fuerzas sociales y políticas que estén enfrente de ellos. Había que aislar al poder caciquil, había que aislar al poder financiero, había que aislar a la gran patronal y a sus expresiones políticas. Todo lo demás había que atraerse y formar, no ya una alianza, sino un bloque histórico de cambio. Toda esa teoría del bloque histórico, que tiene mucho de Gramsci, aparte de Gramsci y de otros, no, pero de Gramsci, lo tenía Fernando encima como un auténtico estandarte. Era su estrella polar, de siempre, crear en cada momento un gran bloque histórico. Eso lo vacunó contra el sectarismo. Nadie podrá decir nunca que Fernando oyó a alguien, no, por supuesto, Fernando tenía un respeto por la dignidad humana que no creo que haya nadie en la sociedad que se pueda sentir nunca humillado por Fernando. Podrá tener contradicciones, pero humillado por Fernando, nunca. Y Fernando tenía esa confianza, en esa confianza de poder agrupar en estos momentos y la necesidad de agrupar en contra los enemigos principales. Estaba vacunado contra el sectarismo, totalmente vacunado contra el sectarismo. Fíjense ustedes si nos hace falta eso ahora. Por lo tanto, yo quería destacar estos 4 aspectos de Fernando después de lo dicho, porque yo podíamos seguir hablando de Fernando mucho tiempo. Pero que Fernando no fue un producto histórico, no una casualidad, que la significación histórica de Fernando es una memoria para el presente y para el porvenir, que además, insisto, no era un caballero andante, ni se puede presentar de esa manera, ni un místico, estaba en el terreno real de las contradicciones, que tenía una influencia gramsciana muy saludable en el momento que él y en los momentos que vienen para acá, y que además, por supuesto, como abogado, tenía una concepción marxista del derecho, que no es simplemente derecho como poder de la clase dominante, poder coactivo, poder persuasivo de la clase dominante, sino que además hay derecho conquistado con grandes luchas, y que en esas brechas hay que seguir utilizando. Yo solo le digo que se le eche mucho menos a Fernando y que os daría mucha falta en todo esto. Y nada más. Yo creo que en este momento se está aproximando una era, yo estoy completamente convencido que estamos en la era del paso de un sistema a otro, la era más grandiosa de la humanidad. Creo que la prehistoria es lo que todavía vivimos, pura zoología, más o menos encubierta por ideologías, religiones y cosas que encubren el lobo contra el lobo, frente al lobo. Entonces estoy convencido que se llegará a crear esas condiciones en que de verdad aparezca la historia de la humanidad. Hoy no hay humanidad, hoy lo que hay hombres concretos, unos que sufren y otros que disfrutan difícilmente, porque disfrutan contemplando, aunque no lo quieran, a los que padecen. Y esto jamás puede ser un disfrute perfecto. Entonces, eso que se dice siempre de que no puede haber un pueblo libre si tiene encadenado a otro pueblo, de que no puede haber si tiene a otro pueblo oprimido. Y todo eso también pasa con el ser humano concreto, y efectivamente jamás podrá ser libre. ¿Está tomando algo, Sagaceta? Ahora, en este momento, agua.
Para decírselo al médico primero. Vamos a brindar aunque sea con agua, ¿no? ¿Por qué brindamos? Por los progresistas ingleses que han conseguido que no se reinstaure la pena de muerte, ¿vale? Por Centroamérica. Por Centroamérica. Por todos los pueblos del mundo. Para que acaben con el infierno. Moro y cristiano no es lo mismo que arroz blanco y frijoles.